Bien, bienvenidos todos, caramba. Yo no sé, es posible que haya uno que otro que venga de momento. Me están escuchando, ¿verdad? ¿Me pueden hacer así si me escuchan? Sí. Ok. Así que bienvenidos todos. Yo me imagino que tienen su vocero, que han llegado a descubrir todo esto. Entonces, con un espíritu de misericordia, vamos a ver en qué fallaron esos primeros cristianos, ¿verdad? Vamos a tratar de ver cómo podemos ir bien. Yo creo que ahí ustedes están viendo lo que voy a escribir, me imagino yo. Sí. Entonces, ¿quién tiene? Nuestra misión es ver, recordar o ver en qué fue que fallaron ellos. Hemos visto y ustedes han recordado cuál era la misión que tenían. Ustedes han visto y han analizado si ellos entendieron bien su misión, por qué sí la entendieron bien y por qué no. O sea, ¿qué piensan ustedes de por qué fallaron? Si no los veo a todos, creo que estoy viendo al hermano Elizardo con la mano levantada. Déjame ver si puedo ampliar un poquito más esto para ver si puedo ver a más personas para poder ir viendo cómo va la cosa. Así que el hermano Elizardo es el vocero de su grupo. Vamos a ver qué descubrió su grupo. Sí. La misión que el Señor les había dado. La pregunta ahora es, ¿en qué fallaron? ¿En qué fallaron? Exacto. ¿Qué Ellos fallaron. Diga, pastor. Exacto, eso mismo. ¿Qué creen ustedes que en qué fallaron? Ellos fallaron en que tenían que predicar el evangelio en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Como dice, oír y hacer discípulos de todas las naciones. Pero ellos se concentraron solo en los judíos, por su trasfondo cultural y ideológico incluso. Entonces se concentraron solo en los judíos. Ok. Sí. ¿Alguien tiene eso mismo o quiere añadir algo más? Déjenme ver cómo yo. Ahora no me deja escribir bien eso. Los judíos. En eso fue, ahí hay una parte de fallo. Se concentraron solo en los judíos. Ok. ¿Qué más? Sí, mi hermano. Veíamos aquí en el grupo que como se concentraron solamente en los judíos y quedaron solamente en Jerusalén, Dios trae todo lo que pasó con Esteban y aparece Pablo como ese personaje o esa persona que escoge Dios para que los cristianos, los creyentes judíos fueran esparcidos y cumplieran con la misión con la cual les había dado Dios. Entonces, ¿en qué fallaron? Acuérdense que le estamos dando vuelta a la pregunta de ¿en qué fallaron? En no entender que Samaria y lo último y el resto de la tierra también venía dentro de la misión. Ahí lo estamos componiendo. Yo puedo decir algo, pastor. Ok. Sí, es sobre lo mismo. Yo pienso que el error estuvo en que segmentaron tanto a las personas como geográficamente los territorios. Y la orden era ir a todas las partes y a todas las personas, sin excepción. Y ellos hicieron excepciones y ahí hubo falla muy grande. Ok, entonces ahí estamos. Se concentraron solo en los judíos, no entendieron que Samaria y lo último de la tierra era parte de la misión. ¿Quién tiene una diferente a esas dos? Ok, si esas fueron la principal, lo principal, ¿por qué sucedió eso? No sé si alguien tiene una idea de por qué sucedió eso. Porque ellos no lograron entender si el Señor les dijo, miren, hagan discípulos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué ellos no entendieron eso? ¿Por qué si Él se lo explicó tanto durante sus 3 años que estuvo ministrando, que estuvo viviendo con ellos y discipulándolos? ¿Qué fue lo que pasó que ellos no entendieron?
Yo escuché una explicación más o menos de la hermana Ercilia en uno de los grupos que suena interesante. Ella decía que quizás todo lo que ellos habían aprendido hasta ese momento era un énfasis en que el Mesías era judío y que el reino era judío. O sea, todo era como para los judíos. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y también quería comentar, por ejemplo, en Lucas 9, vemos cómo sucede, le estaba comentando a los hermanos, cuando Juan ve a un hombre que está sacando demonios en el nombre de Cristo, y Cristo le dice que el que no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces él le decía que los discípulos siempre lucharon con el exclusivismo, mientras que Jesús era inclusivo. Él incluía a las personas. Ellos creen en mí, y él es así. Es ese llamado que él hace a todas las naciones, es porque todo aquel que en él cree, él lo quiere incluir, no importa su nación, no importa la lengua, la raza. Y ellos desde antes, desde siendo entrenados, siempre querían estar dentro de su grupo y no salirse de ahí, aunque tuvieran aunque se perdiera tal vez alma. Entonces eso es lo que habían entendido. Exacto. Pero era así en el Antiguo Testamento realmente. O sea, el Antiguo Testamento única y exclusivamente era para los judíos. No. No. Por eso es que pusimos aquí, esto pasó porque ellos entendieron que la Biblia era para los judíos de manera exclusiva. Pero realmente nosotros vemos los profetas predicándolo inclusive a pueblos fuera de Israel. Por ejemplo, el caso que acaba de mencionar Henry Calvetti, que es Nínive. A Nínive se le mandó a Jonás. Entonces, eso es un caso como muy, muy claro. Cuando el Señor limpia el templo, Él limpió el templo y sacó a los mercaderes. Dice que mi casa es casa de oración. Ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y esa área que estaba destinada para la oración, que habían destinado para la oración, era para que se acercaran los gentiles a ese atrio. De hecho, el atrio de los gentiles era la parte donde debían de acercarse ellos. Y como algo de menosprecio, ellos no tenían que ver con los gentiles, pues eso se utilizó como un mercado público. Y el Señor lo limpió. O sea que hasta cierto punto de vista, viéndolo en sentido amplio, la limpieza del templo por parte de Jesús fue un acto misionero, porque lo sacó a todito. Para permitir que los gentiles pudieran acercarse también, porque ese era el área de ellos. Sí. En fin, si ustedes ven, hay un error en la enseñanza por lo que ellos tenían en la cabeza. De hecho, fíjense lo difícil que fue para Pedro poder entender esto. Después de haber recibido tantas explicaciones, tuvo que recibir una visión 3 veces, que un ángel le hablara, y al final, cuando él va donde Cornelio, todavía él pregunta, ¿para qué ustedes me hicieron venir? Entonces ahí él entiende, wow, parece que es para los gentiles también. Y cuando regresa otra vez a Jerusalén, tiene que explicar a los hermanos, con testigos sobre qué fue lo que pasó. O sea, era difícil. Y noten que la iglesia de Jerusalén no estaba haciendo esfuerzo realmente por salir de sus 4 paredes. Era una iglesia que estaba centrada. Tuvo que venir una persecución para entonces comenzar a salir. Y los hermanos de Antioquía, por alguna razón, parece que alguien entendió bien el mensaje original y no se llevó tanto de la forma en que habían sido entrenados los demás, es quienes le predican a los gentiles. Yo no sé si hay alguien que tiene algo más brevemente que quiera añadir en cuanto a por qué fallaron o las razones por las cuales fallaron. El hermano Jorge tiene algo. Realmente ellos estaban tan centrados en el judaísmo y tenían esa experiencia que cuando vieron que había una iglesia que se abría en otro lugar, fueron a investigar qué pasaba ahí. Porque ellos tenían la experiencia de que había un solo lugar donde debía adorarse a Dios y si alguien hacía un altar diferente de ese, entonces había problema con eso. Esa era experiencia del Antiguo Testamento que ellos tenían de su manera de vivir. Y fue tan grande la forma en que ellos veían esta doctrina que Dios en su misericordia
se proveyó de Pablo para poder romper ese esquema. Ok. Realmente el texto no nos dice que, por lo menos en el Nuevo Testamento, ellos estaban averiguando más bien para fiscalizar, sino por curiosidad, a ver qué era lo que había pasado ahí. Realmente yo no tenía la más remota idea de lo que estaba haciendo el Señor por esos lados. Mis hermanos, después de haber visto eso, ¿qué aplicaciones prácticas nosotros podemos sacar de esto? ¿Qué aplicaciones prácticas? Nosotros tenemos una iglesia como la de Jerusalén, centrada en sí misma, una iglesia que no comprende a plenitud todas las enseñanzas bíblicas, por lo menos la Gran Comisión no la entendió a plenitud. Tenemos una iglesia que, y hay que ser benevolentes con ellos, porque con todo y todo era una iglesia que estaba guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, que era una iglesia que oraba, que hacía maravillas, que dependía del Señor, pero no había logrado ese entendimiento pleno. Vemos una iglesia que cuando ve que están sucediendo cosas por otro lado, manda personas a ver qué es lo que el Señor ha hecho y acepta, noten eso, acepta lo que el Señor está haciendo en otros sitios. Eso porque ellos lo hicieron así. ¿Qué aplicaciones muy puntuales podemos sacar de esto? A nivel, fíjense que lo vamos a tratar de escribir en bullets, ¿verdad? Entonces, ¿qué aplicaciones podemos tratar, si me deja escribir esto, ¿verdad? Podemos sacar de esto. Bueno, yo pudiera decir una rapidita que sería obediencia absoluta, aunque no logremos entender al principio. ¿Cómo así? ¿Obediencia qué? Por ejemplo, si Dios les había dicho a ellos, mire, tienen que ir a Samaria, aunque no entiendan, aunque no quieran, aunque hay divisiones, aunque tu perspectiva sea diferente con esa gente. Eso no tiene que ver. Si yo te mando a Samaria, obedece y predica mi evangelio en Samaria. So, yo lo que digo es como esa obediencia absoluta hacia la palabra del Señor. Yo, Déjame poner aquí, aunque no entendamos. Acuérdense que las aplicaciones deben de ser medibles, observables y cuantificables. ¿Cómo podemos hacer que esa obediencia absoluta a los mandatos de la Gran Comisión sea medible, cuantificable y observable? Abriendo iglesia, por obediencia. Bueno, yo diría, ¿cómo podría ser? Sería, la obediencia debe ser inmediata, con buena actitud, y entonces ya sería completa, no a medias. Podría agregar yo a eso, ya que tiene que ser cuantible. Ahora, yo pienso... Ok. Ustedes me excusan si no lo doy por orden, porque muchas veces no puedo ver, como estoy escribiendo, no puedo ver cómo están levantando las manos. Ok, hay un hermano que estaba hablando. Ahora, yo, pastor, yo pienso que debe ser sin discriminación, llevar el mensaje sin discriminación, ni político, ni de sexo, ni de nacionalidad, ni de política, absolutamente nada. Como lo dice la palabra, el mensaje es para todos sin excepción. Y sin prejuicio también, una palabra también que tenía mucho prejuicio a las otras naciones. Correcto. Sí, en ese sentido también yo pienso que la iglesia actual hace diferencia con las personas y se refiere un poco a los pecados. Cuando hay un pecador, por ejemplo, como prostituta, homosexuales y gente que son que está en un ambiente muy difícil, uno como que echa para atrás, como que la iglesia se vuelve tímida ante esos grupos, y es básicamente por el pecado, una caracterización del pecado. ¿Cómo pudiéramos llevar el mensaje sin discriminación alguna, racial, política, etcétera? ¿Cómo pudiéramos hacer eso? De una manera cuantificable, medible y observable.
Una manera sería trasladándonos a donde están esas personas. Sí, Excelente. al lugar de donde se encuentra exactamente. Sí. Excelente. Lo que Luis dijo Emma. me hace recordar lo que dijo Pablo, que Pablo se hizo los judíos para ganarse a los judíos, se hizo gentil para ganarse a los gentiles. Es como ir a las casas de las personas, ir a su comunidad, ir a donde ellos están, pero no esperar que ellos vengan, sino nosotros ir hasta esas casas. Es como abrir grupos de estudios en las casas de estas personas, abrir células, abrir reuniones con jóvenes, de manera de que podamos ir y ser cuantificables con estos grupos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, yo no sé cómo está la cosa en Colombia en cuanto a la política, pero nosotros ahorita aquí en República Dominicana estamos en elecciones, ¿no? Dentro de algunos 15 días, creo que es 15 días más o menos, creo que, si no 20, pero por ahí es que está, vamos a tener elecciones. ¿Cómo pudiéramos nosotros en República Dominicana llevar el mensaje sin discriminación alguna política, por ejemplo? Y eso puede servir para todos los países. Si estamos en El Salvador, por ejemplo, ¿qué pensaría alguien que fuera parte de Arena o que fuera parte de otro partido? O no sé, en Colombia, ¿cuáles los partidos? Yo pienso que las personas, como dice el pastor, de pronto en el tema político que se está sucediendo allá, y ahorita en Colombia con el tema tan complicado que tenemos de las diferencias tan grandes en estos temas políticos, yo pienso que eso es llevándolo, siendo uno mismo, el testimonio fiel y real de lo que es el Señor Jesucristo. Que se note hasta en mi andar que yo no estoy persiguiendo nada diferente, sino llevar la palabra del Señor, siendo yo el real testimonio del Señor Jesucristo. Que no haya identificación con nada, sino que yo sea el testimonio vivo de Él. Que no haya identificación, o sea, de lo que usted se refiere es quizás no asumir una posición partidista extrema, porque quizás un creyente puede asumir una posición política o partidista, pero usted lo que se refiere es quizás sin asumir una posición partidista extrema. Exactamente, sí, señor. Y con mi propio testimonio, que vean cómo actúo y cómo desarrollo mi vida en mi hogar y en mi sociedad. Eso es importante porque los cristianos que han hecho política y que hacen política aún partidista desde una perspectiva cristiana, dice que nosotros tenemos que glorificar a Dios en todo lo que hacemos, debemos demostrar sus atributos en todo lo que hacemos. Entonces, si yo, por ejemplo, insulto o utilizo palabras descompuestas contra un candidato rival, si hay un creyente en el otro partido y también utiliza palabras descompuestas o insulta al candidato del primero, va a haber una rivalidad, un pleito entre hermanos y por un asunto de política partidaria. Entonces estaríamos dividiendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por no reflejar una actitud correcta. O sea, podemos participar. Ojalá y más cristianos puedan hacerlo de manera de llevar sal y luz a esa esfera, pero tenemos que saber que somos ciudadanos del reino. Entonces, fíjense cómo aquí estamos viendo algunas cosas muy prácticas, medibles, cuantificables y observables de cómo hacer esto. Pero una pregunta, decía una obediencia absoluta a los mandatos, pero si estamos en una iglesia como la de Jerusalén, por ejemplo, que la de Jerusalén está trancada, ¿cómo pudiéramos hacer discípulos? Yo espero que a ninguno se le ocurra que matando a uno, ¿verdad? Porque así fue como se salió. Yo espero, ¿verdad? Porque eso sí sería grande. Aplicación práctica, hay que matar a uno para que salgamos de aquí. Hay que matar a uno de la ciénaga para que la iglesia... Entonces, ¿cómo que no sea esa aplicación práctica, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para poder cumplir con ese mandamiento que Dios nos ha dado? ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, pastor, yo creo que una de las maneras para poder cumplir los mandatos del Señor, por supuesto que es pidiéndole al Señor que a través de la oración, tener una vida de oración ferviente, porque si usted me pregunta, a veces es difícil trabajar con personas con diferentes como visión, culturas y costumbres que las tuyas. Y si le pedimos al Señor de esta manera, Señor, muéstrame cómo tú miras a esa persona, dame compasión, dame estrategias para trabajar con esa persona. Y por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo discipular a través de las historias de la Biblia. Una vida de oración, retomar mi vida de oración ferviente, no solamente pedir, sino que el Señor también nos dé compasión para ayudar a otros. Y discipular a través de historias bíblicas, según la necesidad de la persona. Porque ahí estamos hablando de un trabajo individual, entonces, de depender mucho de la oración ferviente para ayudar a otros. Eso está bien. ¿Qué más pudiéramos hacer? Pastor, Sí, hay sitios como al que usted estaba refiriendo, donde estar de cuerpo presente va a ser muy difícil. Pero hoy, gracias a Dios, existe una gran tecnología que nos permite acercarnos a sitios donde no podemos estar nosotros. Yo creo que esa tecnología, hoy por hoy, bien utilizada, es el mecanismo de acercarnos a las personas para llevar la palabra del Señor. Bien manejada, por supuesto. Excelente, hermano. Y yo agregaría también, hermanos, que aparte de la oración, como dice la hermana, y de la tecnología, también existen otros medios de poderse reunir en algunos lugares, aunque sea en secreto, como lo hacen muchas personas. Y otra también sería a través de las notas escritas a mano que pudieran ser llevadas a cada una de esas personas. Ese sería también otro método. Entonces, por lo que estamos viendo, estamos tratando de ver, de elucubrar un poquito, meditar sobre qué hacer si nosotros estuviéramos en una iglesia como Jerusalén, ¿verdad? Que está centrada en Jerusalén todavía, pero no ha salido, no ha entendido cuál es la gran comisión, en qué consiste esto. Y dicho sea de paso, en los 2000 años de historia, esa ha sido la historia de la iglesia en sentido general. Correcto. La iglesia en sentido general no ha entendido el mandamiento básico del Señor. Entonces, si estamos en una situación así, ¿qué podemos hacer? Obviamente dividir una iglesia, armar un lío, eso no es la vía, eso no es viable. Entonces aquí estamos viendo que podemos depender de la oración, podemos hacer tecnología, usar tecnología para ser discípulos. Hasta ahora no estamos manejando aparentemente como los discípulos que pasaron por Antioquía. Estamos predicando nosotros mismos el evangelio hasta ver qué es lo que Dios hace. Sí, hermano, yo entiendo también, es Jorge que habla, yo entiendo también que es importante cuando la iglesia lo decide, entrenar a las personas que van a ir a algún campo, a algún lugar a hacer el trabajo. No solamente decirles vayan, porque muchas veces no saben cómo ir. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos vayan, ya él tenía 3 años entrenando ese grupo. Entonces, el cristiano va a la iglesia, se convierte, entiende bien el evangelio, pero trabajar para predicar el evangelio también necesita un entrenamiento. Bueno, aquí lo pusimos. Y depende del grupo al cual va dirigido. Enseñar y entrenar a quienes tienen el llamado de ir. Exacto, hacerlo discípulos. Ok. Hay personas que tienen ese llamado, entonces uno los enseña y los entrena. Perfecto. Nos quedan 3 minutos. ¿Qué más pudiéramos hacer? Una ultimita ahí. Yo creo que nos debemos despojar de todo temor, porque tenemos el respaldo de Dios, y de toda prevención, porque realmente si morimos cumpliendo con lo que Él nos dice, somos gananciosos, somos ganadores. Despojarnos de temor y comodidad, pastor, también. Sí, pero eso es algo que solamente lo da el Espíritu Santo. Porque cuando los apóstoles fueron atacados, cuando Jesús moría, ellos se dispersaron. Pero cuando ya vino el Espíritu Santo, ellos estuvieron dispuestos a morir por ellos. Despojarnos de todo temor y de qué?
De la comodidad, confort. Comodidad. Zona de confort. Ok. Obviamente voy a poner a hacerlo todo en unidad, ¿verdad? Exacto. Pastor, esa, por ejemplo, a ver si usted me ayuda ahí también, lo de levantar finanzas, levantar recursos, porque a veces la iglesia no tiene el medio de cómo ir, tiene el deseo, pero no hay manera de llegar. Tal vez eso pudiera hacerse como levantamiento de recursos, finanzas, para poder ir a identificarse qué necesidades hay en ese lugar y poder ir, llevar eso que necesitan. Ahí lo puse en entrenamiento. Y siempre pedir la guía del Espíritu, o sea, que nos enfoquemos siempre en el proyecto y en la misión que queremos llevar a cabo. Que el Señor sea quien nos guíe siempre. Amén. Amén. Voy a dejar de compartir la pantalla porque ya prácticamente estamos en lo último, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla, voy a salvar lo que hicimos. Déjame ver ahora si puedo poner esto en grande. Sí, aquí estamos otra vez. Mis hermanos queridos, entonces si ustedes ven, hay cosas como que han sido muy sencillas del libro de Hechos. Muy, muy sencillas. O sea, plantar iglesia, lo primero que le queríamos mostrar es que no es tan complicado como pudiera aparentar a primera vista. O sea, yo sé que hay diferentes modelos, diferentes esquemas, pero en esencia, si ustedes recuerdan, los discípulos fueron encomendados, se les dio la misión de hacer discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas. Ellos predicaron el evangelio, hay una parte de proclamación verbal del evangelio. Cada vez que alguien diga, yo creo que yo predico con mi ejemplo, esa frase hay que ayudarlo, hay que predicar con el ejemplo, eso es verdad, pero hay que ayudarlo un poquito, porque claro, si no se abra la boca, realmente no se está entendiendo el testimonio. Es posible que el testimonio que estén entendiendo con el testimonio sea que la persona es muy buena gente o es una persona moralista, pero nadie se va a salvar ni va a ir al cielo porque crea que usted es buena gente o moralista. O sea, ni la moral nuestra, ni los buena gente que somos alcanzan para llegar al cielo. Si fuera así, Cristo no hubiera venido a morir en una cruz. O sea, que tenemos que despojarnos a nosotros mismos y asumir una actitud un poco más humilde, de que nosotros no tenemos un patrón mesiánico, ¿verdad? Nosotros no somos Mesías. Entonces hay que hablar y explicar el evangelio, la buena nueva de salvación. En esa buena nueva de salvación, esos discípulos que comienzan a ser enseñados, la enseñanza fue parte clave, comienzan a formar comunidades en las cuales hay una familia de creyentes. Noten que aquí la estructura es después. Tenemos que quitarnos de la cabeza que tenemos que tener tal sociedad o tal escuela o tal, no, todo ese tipo de cosas son después. Lo esencial, una familia de fe que está comprometida, que se aman los unos a los otros, que cumplen con las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Las enseñanzas que tenemos en la Biblia, que practican las ordenanzas, bautismo, Santa Cena, que tienen ese amor los unos por los otros, se muestran también en obras de misericordia, ¿verdad? De sentido común. Y más adelante incluso se comienza a formar una estructura de liderazgo. Y eso es una iglesia embrionaria y en la medida en que se va desarrollando, ya comienza a tener una estructura de liderazgo y ahí nace formalmente ya una iglesia, vamos a decir, se puede hacer el lanzamiento, para utilizar un término mercadológico, de una iglesia en sí. Entonces ahí tenemos ya la formación de la iglesia. Ahora bien, ¿qué cosas nosotros vemos en el libro de Hechos? Que hay fallos, porque nosotros vimos que estos nuevos discípulos dependían de la oración, dependían de la comunión con Dios, tenían la guía del Espíritu Santo que los guiaba y les daba fortaleza, ¿verdad? Para hacer todo lo que tenían que hacer. Ese tipo de cosas nosotros lo vimos. Pero llega un momento entonces en que nosotros también vimos errores, porque ellos como seres humanos cometieron errores que nosotros también debemos de hacer debemos entender cómo evitarlos. Y es nosotros quedarnos
trancados. Los discípulos tienen que multiplicarse, eso lo habíamos visto y vimos los principios, si mal no recuerdo, en 2 Timoteo 2:2, ya sea aquí o ya sea en los materiales que ustedes vieron. No se concluye un proceso de discipulado hasta que no se les enseña a las personas a multiplicarse. Nosotros no traspasamos conocimientos para que las personas sean más inteligentes y las feliciten, sino nosotros traspasamos conocimientos para que la gente aprenda a obedecer, a ponerlo en práctica. Y parte de esa obediencia es traspasar a otro lo aprendido. Entonces no tenemos que ser eruditos, pero sí traspasar lo que aprendimos. La mujer samaritana, por ejemplo, inmediatamente traspasó lo que aprendió. He encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No será este el Mesías, eso es lo que ella sabía y eso fue lo que ella hizo. Entonces traspasar, multiplicar. Pero asimismo, si es un conjunto, si eso lo tenemos que hacer de manera individual, obviamente un conjunto de discípulos que se multiplican, que es lo que es una iglesia, pues obviamente esa iglesia, si es sana, debe de multiplicarse a su vez. Entonces hemos visto que por lo regular, desde el principio, desde la iglesia de Jerusalén, que tenía un liderazgo en el cual había una gran influencia del Espíritu Santo y ellos habían tenido llamas de fuego sobre su cabeza y todo eso. Sin embargo, no habían entendido por una serie de ya sea prejuicios históricos, sociales, culturales, raciales, o por sus convicciones teológicas que no lograron entender a plenitud cuál era el sentido que la Biblia tenía sobre la misión de Dios. Todas estas cosas influyeron en que no pudiera salir, que ellos se pudieran multiplicar. Ahí entonces discípulos salieron, cumplieron su labor de manera individual, pero sin dividir el cuerpo. Y la iglesia, el liderazgo, aceptó eso como bueno y válido después más adelante. Ese modelo se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia cristiana, en ocasiones de manera mal aplicada, porque lo que ha traído es división, discordia y problemas en la iglesia de Cristo, y esa no es la forma de hacerlo. Muchas veces hay plantaciones que son motivadas por discordias, o por pleitos, o por problemas, y esa no es la mejor forma de plantar una iglesia. Pero sí, si usted va siendo discípulo, es muy difícil que alguien le diga a usted, después que usted tiene un estudio bíblico y que hay mucha gente entrenada y formada, si alguien quiere prepararse para ser pastor, es muy difícil que una iglesia le cierre las puertas, o que un seminario le vaya a cerrar las puertas, o que alguien no quisiera discipular a esa persona. No hay que tener un título universitario ni de un seminario, pero sí hay que tener ese deseo, ese llamado de hacer la obra de Dios. Y hemos visto también que Dios es el que guía a su iglesia. Dios es la cabeza. Por tanto, Él va a guiar todas las cosas. Nosotros podemos descansar en su providencia. No debemos de afanarnos y asumir un proyecto con afán o asumir un proyecto con obsesión. Cuando nosotros asumimos un proyecto de manera obsesiva, no hay sanidad. Sin embargo, donde está Dios, hay paz. El Espíritu se mueve. Hay tranquilidad. Entonces podemos descansar en la obra de Dios y en la oración. Básicamente eso es lo que hemos visto aquí a manera de resumen, ¿verdad? Y nosotros podemos decir también que ustedes pueden seguir leyendo si no han acabado de leer los materiales que les mandamos. Si alguien tiene alguna pregunta, después puede hacerla, me puede contactar, me la puede hacer. Y en sentido general, nos quedan ya solamente 2 minutos. No sé si alguien quiere decir 30 segundos, tomarse 30 segundos para decir su opinión, su evaluación, y el último que opine que nos guíe en oración. Un par de participaciones de 30 segundos que pueda resumir también lo que vio, lo que entendió, y el último que nos cierre en oración. Bueno, mis 30 segundos serían de que esta iglesia en Jerusalén se habían reunido y ellos se enfocaron básicamente en ellos mismos como judíos
Y Dios les había dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos tenían que salir de ahí, tenían que salir de donde ellos estaban hasta los confines de la tierra, abarcando completamente la tierra en general. Mas, sin embargo, ellos se cerraron. Pero al final, al detonante, por así decirlo, el detonante principal fue la muerte de uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, y eso provocó, pues, que la iglesia saliera, pero por persecución. Y mientras que la iglesia salía en persecución, se estaban expandiendo básicamente hasta el final de la tierra, por así decirlo. Todos estaban saliendo, y gracias a Dios, ellos cuando salían, también en sus labios estaba la palabra de Dios, y bueno, de esa manera el evangelio se fue expandiendo. Habían puntos negativos, puntos positivos, pero al final, como la obra es de Dios, por la buena o por la mala, Dios cumplió con su palabra. Y esperemos hacerla por la buena, que no haya que matar a uno, ¿verdad? Eso sí. Amén, amén. Una última participación antes de orar y de irnos, mis queridos hermanos. Sí. Usted pueda decir, aprendí esto. Sí. Actualmente nosotros, muchos de nosotros los cristianos, interactuamos con las personas y mucha gente no habla del Señor ni se identifica, y después de mucho tiempo uno se da cuenta que los hermanos que son cristianos, por ejemplo, compañeros de trabajo y eso, que uno jamás pensaban que era cristiano, porque no hablan del Señor. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, que uno debe de alguna manera identificarse y hablar del Señor en sus ambientes. Amén. Amén. Bueno, vamos a parar aquí la grabación antes de entrar en la oración.